Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de última clase de este curso de la materia de Introducción al Estudio del Derecho 1 de este segundo ciclo del año lectivo 2021, ¿verdad? De la materia de Introducción al Estudio del Derecho. De este día, obviamente, 25 de noviembre del 2021, ya se los había mencionado, ¿verdad? Bueno, antes de todo, buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Buenas Luis. noches. Ok. Bueno, empiezo esta última clase únicamente con los alumnos presentes, que son Juan José, Karina, William, Jonathan y Rodolfo, que son 5, la mitad de los 10 que componen el curso de esta materia de Introducción al Estudio del Derecho. Solo decirle, permítame. Buenas noches, Marlene. Marlene, buenas noches. Marlene Torres, buenas noches. Marlene. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, Marlene. No sé si me está hablando a mí porque casi no le escucho mucho. Marlene, Muy bajita. Marlene, le estoy hablando si me escucha y me oye. No, perdón, si me oye o me ve. Sí, pero sí le escucho un poquito lejos la voz. Híjole, así serán que todos me escuchan. ¿Perdón? Yo sí le escucho bien. Ah, será quizás su teléfono entonces, Marlene, porque los demás sí me escuchan bien. Sí, lo que voy a hacer es que me voy a salir de la clase y me voy a volver a conectar. Ok. Priscila, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ok. Bueno, entonces, antes de todo, les empezaba a decir a ustedes, ¿verdad? Que, bueno, les mandé el comunicado que nos hizo la universidad, ¿verdad? Con ustedes y pues recordarles que el examen es para el próximo jueves 2 de diciembre de esta materia de Introducción al Estudio del Derecho. Decirles que esta es la última clase que vamos a tener, pero viene con esto de la interpretación que hemos visto, y esto a partir el último examen, la última evaluación que hicimos, ¿verdad? Que si no me equivoco fue el 5 de noviembre que la hicimos, ¿verdad? No, pero el 4 de noviembre que la hicimos. Para acá viene lo que es el examen final, ¿verdad? Ahora bien, siempre va a ser en la plataforma Moodle y a partir de esto, pues ustedes tienen que estar solventes. En primer lugar, solvente. En segundo lugar, estar viendo si pueden entrar a la plataforma. Si ustedes no lo hacen el examen porque no pueden entrar a la plataforma, ya no va a ser problema mío. Se los reitero en este momento porque esas son las indicaciones de la universidad. Yo con todo gusto, si ustedes logran entrar y tienen ese problema económico con la universidad y logran entrar y lo hacen, pues yo voy a reportar la nota. Pero si ustedes tienen ese problema y no pueden entrar a la plataforma, yo no les puedo ayudar, ¿verdad? Así que, por favor, les digo, o sea, acaten lo que les dice la universidad, pues si no, pues ustedes van a salir afectados, ¿verdad? Nada más eso quería comentarles. ¿Ahora clase o va a haber un horario extendido? No, o sea, va a ser en hora clase. El examen final me dice la universidad que tiene que ser en hora clase, ¿verdad? Y que solamente en hora clase van a hacer el examen ustedes, ¿verdad? El examen final y así va a ser que ustedes pues van a entrar a la plataforma siempre y cuando pues estén solventes con ellos, ¿verdad? Y aparte de eso pues yo les decía que si no pues no le aparece nota en la plataforma, igual, ¿verdad? O no tienen acceso a la plataforma, igual van a tener ese problema, ¿verdad? Al final, entonces solo es reiterarle esa situación. Bueno, evacuada esa situación, paso, bueno, no sé si hay preguntas con respecto a lo que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Si no, pues sigo con lo que nos quedamos, pues, preguntarles ahí, que nos quedamos en el impacto político
social que concierne este análisis, ¿verdad? Del ministro de Justicia y Seguridad, que estamos hablando de la sentencia, ¿verdad? 4/2012 o la inconstitucionalidad. Solo decirles que, bueno, esperando que me digan ustedes si hay alguna pregunta, si no, pues continúo con la clase. ¿Sí? Pregunta, licenciado. Todo bien de mi lado, Lick. Gracias Juan José, gracias Priscila. Lo demás, Karina, William, Jonathan, Rodolfo y Muy bien, Marlene. licenciado. Nada, Lick, todo bien. Todo bien, Lick. No, por mi parte no, Lick, gracias. Bueno, ok, gracias. Bueno, entonces, como les decía en la última clase, ¿verdad? El impacto bueno, nos quedamos en el impacto político social que se da esta sentencia, ¿verdad? Que estamos hablando, como era ¿cómo se llama? El análisis de la sentencia del 2013 sobre la elección del ministro de Justicia y Seguridad Pública, que tiene la inconstitucionalidad 4/2012. Nos habíamos quedado en el impacto político social que da, ¿verdad? Y decirles, pues, la declaratoria de inconstitucionalidad de nombramiento de David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad y a Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil se dio 18 y 16 meses después del nombramiento de Munguía Payés y del Salinas, ¿verdad? En sus respectivos cargos, pero causó un impacto a nivel político, institucional y social, básicamente, ¿verdad? En cuanto al impacto político, social o político e institucional, podemos decir, surgió reacciones del ex ministro de Munguía Payés, ¿verdad? Y señaló como humillante para la Fuerza Armada de El Salvador la resolución de la Sala de lo Constitucional que los separó, pues, a él y a Francisco Salinas de los cargos respectivos por su condición de militares, ¿verdad? El fallo de los magistrados que estuvieron estableciéndolo, ¿verdad? Magistrados que habían ingresado pues en un periodo legislativo como es el 2009-2018 y de los 4 fantásticos que les decían, ¿verdad? Apodados en buen sentido, ¿verdad? A dichos magistrados, ellos pues dijeron, ¿verdad? Pues generó pues digamos un sentimiento muy claro antimarillista, ¿verdad? Y podría dar pie pues al debate de la permanencia o no de la Fuerza Armada, y han ignorado que la Fuerza Armada ha pasado un poco de modernización, por decirlo así, que ha modificado la currícula de estudios, que ha profundizado en la materia de derechos humanos. Ante dicha aseveración de la Sala de lo Constitucional, expresó que en ningún apartado de la sentencia se ha consignado expresiones, ¿verdad? O valoraciones antimarillistas, humillantes o denigrantes por la Fuerza Armada ni para sus miembros. Enfatizó de alguna manera que el fallo no estaba dirigido contra los generales ni contra la Fuerza Armada, a la que describen como una institución integrada por profesionales capacitados para el cabal cumplimiento de su misión constitucional, ¿verdad? Y FESPAD y otras organizaciones sociales mostraron su satisfacción por la resolución de la demanda, ¿verdad?, de inconstitucionalidad que destituyó a los funcionarios, así como, por ejemplo, a Abraham Ábrego, el subdirector ejecutivo de FESPAD, afirmó bueno, y lo dijo así, ¿verdad?, que con esta resolución se estableció el orden constitucional del país, donde establece que la seguridad no debe estar en manos de una autoridad militar, ¿verdad? O al menos eso fue tomando en cuenta también por los acuerdos de paz, ¿verdad? Por otra parte, el partido Arena, en voz de su jefe en ese momento de fracción legislativo, como fue Donato Baquerano, apoyaron la decisión judicial, pero al mismo tiempo arremetieron contra el Ejecutivo, debido a que las autoridades de seguridad pública no habían cumplido sus funciones, dijeron en ese momento, ¿no? Por su parte, Benito Lara del FMLN estableció o recordó en ese momento que su partido ya había sentado posición y no apoyaba por completo la llegada de 2 militares en retiro como cabezas del Ministerio de Seguridad y de la PNC, ¿verdad? Considerando que en la Constitución de la República y los acuerdos de paz establecían claros límites en los ministerios de Defensa y Seguridad. Eso por una parte, ¿verdad?
El femelinista, ¿verdad?, que se estableció, ¿verdad?, consideró que la sentencia impactaría negativamente en los esfuerzos que se realizarían para combatir la delincuencia y abiertamente señaló a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de seguir una agenda política. Los diputados de Convergencia Democrática, como en ese entonces era Douglas Avilés y de Ghana, pues representados por Guillermo Gallegos, también se refirieron a la sentencia y están dando opiniones poco favorables al lado de los magistrados. El presidente Mauricio Funes, bueno, que era en ese entonces presidente de la República, ¿verdad?, dijo que él no compartía los criterios de la Sala de la Constitucional porque en la sentencia hay una clara visión antimilitar, pero reconocía que su cumplimiento es obligatorio y no admite recurso alguno, dándole cumplimiento a la sentencia del 28 de mayo del 2013 al nombrar a Ricardo Perdomo como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública, ¿va?, quien fue hasta entonces director del organismo de inteligencia del Estado, de la OIE, ¿verdad? Y Rigoberto Pleites, quien era el director de Migración y Extranjería, como nuevo director de la PNC, lo estableció. Ahora bien, esos fueron los impactos que se establecieron, ¿verdad? Ese impacto político-social con respecto a esa sentencia que habíamos analizado. Ahora bien, paso a determinar, ¿verdad?, esa comparación con respecto a las sentencias que hemos visto, comparación respecto a los criterios de interpretación utilizados en las magistraturas 2004 a 2013, ¿verdad?, que se dieron digamos, en esa fecha estas sentencias. 2004 a 2009 habían dos tipos de magistrados que se establecieron, ¿verdad? Y en ellos mismos se estableció criterios, ¿verdad? Criterios como literales, sistemáticos, teológicos, ¿verdad? Pero haciendo esa comparación entre la magistratura que era 2004 a 2009, que era la primera, ¿verdad?, que se estableció, y 2009 a 2013, ¿verdad? Digamos, ese tiempo que se estableció, ¿verdad?, se determinaron, por ejemplo, en la magistratura 2004-2009, hablaron de un método, utilizaron un método literal, ¿verdad? ¿En qué sentido? Al igual que la del 2009-2013, ¿verdad? La primera, pues, o sea, el 2004-2009, habló bueno, utilizó en gran manera, pues, el intérprete que, digamos, que se cierra en el texto de la disposición, ¿verdad?, constitucional, aunque no lo expresa en las sentencias, pero es percibido por sus argumentos que se establecen, o sea, la literalidad de la Constitución, ¿verdad? La magistratura 2009, ¿verdad?, que terminó el 2018, pero para ese entonces era el dictado de las sentencias 2013. Esta, pues, la literalidad la excluye, estableciendo que es impropio por la naturaleza de las normas constitucionales, pero la aplica para la delimitación del objeto de control de las disposiciones secundarias, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema o criterios de la magistratura 2004-2009 con el método sistemático, estableció el método sistemático que no puede aplicarse porque el conjunto de normas constitucionales forman parte del peldaño más alto de nuestro ordenamiento, ¿verdad?, jurídico, de tal suerte, pues, incluso que no existe un sistema superior al cual remitirse para su interpretación. Así lo dijeron en esa magistratura 2004-2009. En la magistratura 2009-2018, ¿verdad?, ellos hablaron que es aceptado como un método, el método sistemático, me refiero, hablaron que es aceptado como un método de interpretación, ya que se observa la Constitución en su conjunto y así la interpretación de las disposiciones constitucionales que no pueden ser aisladas y debe existir armonía, coordinación y equilibrio entre las disposiciones constitucionales. Es en ese método sistemático, ¿verdad? En el método teológico, para el caso de la magistratura 2004-2009, habló que es observado, pues, desde dos perspectivas, una objetiva y otra subjetiva, siendo la objetiva, ¿verdad?, la finalidad como objeto de la disposición y la subjetiva como finalidad del legislador o constituyente, ¿verdad?, al crear las normas, que es
digamos, es propio de un método histórico y no de una finalista. Pues así lo dijo en el método teleológico. En el caso de la magistratura 2009-2018, se observa como el método finalista, este método teleológico, en el cual se debe tomar en cuenta la finalidad que persigue la disposición, ¿verdad?, final, que está amparada en la protección de los valores y principios, ¿verdad? En el caso del principio de proporcionalidad, la magistratura 2004-2009 habló que este principio de proporcionalidad, la sentencia pues dijo que se dedican a exponer de manera didáctica lo que significa ese principio, de manera que ilustra el contenido del mismo, pero no se encuentra en ninguna de ellas la aplicación coherente del principio, ¿verdad? Así se dijo con respecto, aunque no se establecía tan directamente, pero era la interpretación que se daba, ¿verdad?, para esta magistratura 2004-2009. Para la magistratura 2009-2018, ellos se aplicó pues el principio utilizando el juicio de proporcionalidad, ¿verdad?, en base a la necesidad pertinente, lesiva, para que llegue a la conclusión, ¿verdad?, de que ciertas medidas de limitación de derechos son desproporcionadas. En ese sentido, pues se estableció ese principio de proporcionalidad. El método, digamos, histórico que habló pues la magistratura o se interpretó por parte de la magistratura 2004-2009, vimos, ¿verdad?, que se consideró inapropiada su aplicación por considerar la realidad cambiante, ¿verdad? Eso lo dijo esta magistratura, en el cual la magistratura 2009-2018 especificó y un tanto consideró en su argumento por la utilización de grabaciones magnetofónicas, sin embargo lo justifica con el nombre de histórico evolutivo. Así lo dijo en sus argumentaciones. Ahora bien, esta comparación con el control ejercido hacia otros órganos del Estado y respecto a la polémica causada por las sentencias emitidas, dio otros aspectos políticos sociales para análisis, ¿verdad? En el caso de la magistratura 2004-2009, ese control sobre los órganos, se estableció que el intérprete es pasivo y temeroso, solo realizaba meras recomendaciones a la Asamblea Legislativa y no observaba un control eminente a las actuaciones de los órganos, ya que la mayoría son reiterados, pues constitucionales, ¿verdad? En el caso de la magistratura 2009-2013, ¿verdad?, se observa un papel dinámico, activo en el control interorgánico, le ordena a la Asamblea y al presidente que realice actividades determinadas en función de las declaraciones de inconstitucionalidad de sus actos. Así lo estableció. Por parte de la polémica causada por las sentencias en la magistratura 2004-2009, vieron por su papel estático, pues la sala propiamente dicho no causó polémica política. En poca medida el rechazo es causado por la sociedad civil, que ve mermados sus derechos por las sentencias de la sala. Así lo establecía el caso, pues, en la polémica causada por las sentencias por parte de los intérpretes. En este caso, el último intérprete es la persona que da lectura a esta sentencia, ¿verdad? En el caso de la magistratura 2009-2018, dijeron que la causa polémica política, que causa la polémica política en gran medida al externo de ser considerada la responsable de la crisis institucional con sus fallos y que logra causar gran revuelo, además por las declaraciones emitidas a medios de comunicación. Así se dieron esa interpretación por el intérprete, ¿verdad?, que lo ubicó en polémicas causadas por las sentencias para establecerlo. Ahora bien, para seguir con el desarrollo y la síntesis de la evaluación de la interpretación de interpretación constitucional durante los periodos 2004-2013, debo de decir, ¿verdad?, que en el análisis de 9 sentencias que expone criterios de interpretación, ¿verdad?, las sentencias que hemos hablado, ¿verdad?,
exponen criterios de interpretación constitucional y se denota de alguna manera que existe una clara evolución, ¿verdad?, de la interpretación constitucional durante este periodo, que no resulta ser tan marcada, porque en sentencias como la del 2004 se evoluciona hacia una interpretación axiológica, axiológica me refiero a los valores, ¿verdad?, en busca del descubrimiento de valores constitucionales, y así también con argumentos válidos se aparta de la absolutización, ¿verdad?, del stare decisis, ¿verdad?, utilizando en primera ocasión el principio pro homine. Por otra parte, en sentencia 2005, la utilización de la interpretación finalista, pero esta no por la finalidad objetiva de la norma, sino encaminada a la finalidad del legislador que la creó, y pues dista mucho de la verdadera interpretación finalista y teológica. Digamos, así también se observaron la ilustración, ¿verdad?, que de alguna manera se dio, pues, de principios de razonabilidad y de proporcionalidad, pero no se realiza juicios directos, ¿verdad?, sobre su mención. Es meramente didáctica, pues se utiliza en esa sentencia la interpretación conforme. Eso se mantiene a muchas sentencias posteriores, la innovación de esta sentencia, que radica en que en primera vez se utiliza la figura de sentencia manipulativa y aditiva acompañada de una inconstitucionalidad por omisión. En sentencia como la del 2006-2007 surge gran distinción entre criterios. En la primera de ellas, pues incluso esta 2006, ¿verdad? Se manifiesta el rechazo exclusivo del literalismo y se concluye que no existen normas superiores o inferiores en la Constitución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas poseen el mismo rango normativo, de tal manera que no puede absolutizarse, ¿verdad?, una sobre otra, pues apostando por la interpretación sistemática. Sin embargo, en la segunda, o sea, en la 2007, se hace una represión hacia el literalismo, argumentando pobre sobre los criterios de interpretación desconocida, desconociendo pues interpretación expansiva y principios como pro homine, ¿verdad?, además de reconocer los privilegios superiores de la administración pública y sobre los hechos de los empleados, digamos, públicos. Pues en la sentencia 2008, 2009 y 2010 se observa distinción en el uso de criterios. Así en la primera, o sea, en la 2008, pues se dejó de lado la utilización de criterios internacionales, pues, y se desconoce principios como lo de la represión de derechos humanos. Se utiliza la interpretación conforme, pero no se argumenta sobre la misma, de tal manera que resulta incoherente el fallo, que es diferente sobre las argumentaciones vertidas. En el siguiente año, aunque digamos esta sentencia no tiene ningún impacto, pero recoge aspectos sociales, económicos, que no puede darse de lado. En el 2010 se vuelve el criterio, ¿verdad?, que las normas constitucionales mantienen el mismo rango superior o constitucional, ¿verdad? Ese rango, perdón, constitucional superior jerárquico, no puede considerarse como una superior a la otra. Se utiliza grabaciones incluso como sustento de métodos históricos, pero no existe una valoración sobre la cambiada realidad, las innovaciones, ¿verdad? Se centra en la inconstitucionalidad, ¿verdad?, por conexión y la realización del verdadero juicio de proporcionalidad, divorciándose por completo del fallo emitido sobre el mismo objeto en sentencia del año, pues, 2000, candidaturas independientes. Entre otras sentencias, se considera que la interpretación constitucional no son exclusiva de la sala, que existen hechos en que la población social que puede y debe interpretar la Constitución, va. Esta interpretación se ve observada en los últimos motivos, pues, alegados en las demandas de inconstitucionalidad presentadas, y sobre todo, pues, la sentencia del 2016, perdón, 2006,
Además de ello, las celebraciones, las consideraciones, ¿verdad?, de la realidad que regula la norma y los sujetos bajo los cuales estarán regulados. En las sentencias 2011, 2012 y 2013 se denomina criterios evolucionistas tendientes a la no absolutización, ¿verdad?, de valores como la seguridad jurídica, considerando que esto solo puede mantenerse si se mantiene la realidad que regula las interpretaciones restrictivas sobre la limitación de derechos fundamentales. Se consideran aspectos cronológicos y temporales que pueden o no coincidir con la realidad presente, pues, y la interpretación como el sentido negativo del sufragio que constituye la voluntad del soberano de delegarse, pues, de la ideología de ciertos partidos durante el siguiente año, pues se observa interpretaciones antiformalistas, pero no en todos los casos. La argumentación sobre ciertos criterios no deja de ser insuficiente. Se utiliza interpretaciones sistemáticas, teleológicas, ¿verdad?, y figuras como amicus curiae o amigos del tribunal, pues dejando mucho que desear sobre este aspecto. En el 2013, ¿verdad?, se habla sobre legitimación, por decirlo así, esa legitimación que de alguna manera se estableció o se interpretó, ¿verdad?, a partir de esa situación de interpretación de las sentencias, ¿verdad? Entonces, esa situación, digamos, un tanto que se pudieron dar, pues, para que en esa sentencia se nota incluso, pues, criterios evolucionistas tendientes a la no absolutización de valores como la seguridad jurídica, ¿verdad?, considerando que estos solo pueden mantenerse si se mantiene la realidad que regula interpretaciones restrictivas sobre la limitación de derechos fundamentales, considerando aspectos cronológicos y temporales que pueden o no coincidir con la realidad presente, interpretaciones como el sentido negativo del sufragio que constituye la voluntad del soberano de alejarse de la ideología de ciertos partidos. Durante el siguiente año se observan interpretaciones antiformalistas, pero en todos los casos la argumentación sobre criterios no deja de ser insuficiente y su utilización, ¿verdad?, interpretaciones sistemáticas, teleológicas y figuras, por decirlo así, ¿verdad?, como amicus curiae, como le decía, dejando mucho que desear sobre este aspecto en el 2013, ¿verdad? Incluso en ese año 2013 se habla sobre la legitimidad, ¿verdad?, social y legitimidad, ¿verdad?, legal dentro de sus argumentos, que pueden imaginar que es más importante la legitimidad social, pero la sala da prioridad, como digo, eh, a prioridad legal, pues, que se realiza una interpretación de cada una de las disposiciones sometidas al control, utilizando métodos históricos evolucionistas. En la realidad se utiliza el histórico, pues es necesario incluso concluir que el avance en la interpretación constitucional es, digamos, un tanto parecida a un vaivén, puesto que se realiza un avance, pero el gobierno o las situaciones en las cuales pudiese ser ese avance, pues esa interpretación constitucional es parecida a un vaivén, como les decía, puesto que se realiza un avance por el siguiente o los posteriores que se muestran una represión de criterios. La tendencia a manejar criterios indiscriminándose, ¿verdad?, podrían generar una represión total de los avances de la interpretación, y a pesar, ¿verdad?, al punto, pues, que se centra en los métodos históricos y están reconocidos por los últimos según los consideren oportunos que se mantienen en el país, ¿verdad?, o en el juicio, perdón. El impacto político social positivo o negativo de la sentencia que estamos viendo, pues el impacto social que han tenido las sentencias analizadas en la presente investigación se determinó por la afectación positiva o negativa que percibieron en algunos casos, ¿verdad?, los sectores de la sociedad, y en otros casos del sector, ¿verdad?, político. Estos estudios, ¿verdad?, podemos decir que estos estudios se hacen en relación a las sentencias de manera individual, pues no se puede, ¿verdad? No se puede generalizar el impacto en atención al total de sentencias emitidas
por cada magistratura en su periodo respectivo, porque cada sentencia trae sobre, digamos, asuntos diferentes y que por ende conllevan un impacto diferente. Así, de alguna manera, la sentencia sobre la ley antimaras, que fue en el 2004, tuvo un impacto positivo en cuanto a la invocabilidad del derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Como parámetros de inconstitucionalidad, ¿verdad? O de constitucionalidad sería, ¿verdad? Para lograr de alguna manera una mayor protección de los derechos humanos en El Salvador, y a pesar que la resolución, ¿verdad? Se las pudiesen dar, pues, a pesar de esa resolución que fue extemporánea en el sentido que había expirado la vigencia de la ley de sentencia, creó un precedente que orienta la actividad legislativa para la formación de leyes. En el 2005, la sentencia fobial que vimos generó un impacto positivo en cuanto a que logró excluir el sector pesquero de un impuesto injusto y se rehabilitó, ¿verdad? Esto pues en el sentido pues se posibilitó en el fallo de la Asamblea Legislativa que creara reglamento de aplicación para hacer efectiva la exclusión del pago de la retribución, ¿verdad? Que se diera el pago de la contribución, perdón, para el Fondo de Conservación Vial en la compra de combustibles para embarcaciones con métodos dedicados a la actividad de pesca extractiva, pues, y además esa sentencia creó polémica por ser, digamos, de naturaleza manipulada o aditiva, ya que la Asamblea Legislativa consideró, ¿verdad?, que en una intromisión a esa exclusividad de competencia. La sentencia 2006, ¿verdad?, sobre el FOSalud, debo decirles que se ha ocasionado un impacto social, un impacto, digamos, positivo, ya que la primera, ¿verdad?, o sea, de alguna manera el funcionario, ¿verdad?, que la asignación presupuestaria, ¿verdad?, en constitucional indirectamente contribuyó a la protección del derecho a la salud en zonas de extrema pobreza. En el 2007, la sentencia sobre convenio, de alguna manera, esa sentencia que dio en el convenio 87 y 98, ¿se acuerdan? De la OIT que hablamos el día de antier, pues, en lo relativo a los derechos a la sindicalización de los empleados públicos, produjo un impacto, digamos, negativo para no dar, pues, o no salir. Sin embargo, pues, o sea, hay que dar un parámetro, ¿verdad?, para esa situación, ya que incluso esa sindicalización de los empleados públicos produjo un impacto negativo, ya que los empleados públicos se vieron excluidos del derecho reconocido internacional y por la Organización Internacional del Trabajo para todos los trabajadores independientes. Eso de alguna manera se puede determinar de esa forma, ¿verdad? Ahora bien, en el 2008 la sentencia sobre el sistema de ahorro pensiones impactó de forma negativa sobre la disminución, sobre las mejoras, ¿verdad?, que causó en los derechos labores, ¿verdad?, que pueden determinarse pues en esos hechos labores, ¿verdad?, o sea, determinar porque causó en los derechos laborales y consolidación por la Constitución y las leyes salvadoreñas, pues al establecer la edad para pensionarse en las mujeres de 55 y de 60 los hombres. Para los hombres generados inseguridad jurídica para los colindantes, pues quien se encontraba en procesión de jubilación, ¿verdad? Y en cuanto a la expectativa del poder hacer a una pensión, no era malo, no se miraba tan malo, pero sin embargo en ese momento lo establecieron desde ese punto de vista. Pues la sentencia sobre la candidatura independiente en el 2010 provocó un impacto positivo en la democracia y participó en políticas de la población, ¿verdad?, para, digamos, para establecerlo, pues. Esto pues una vez el pollo no lo haya dado, pues no haya establecido esa situación, ¿verdad? Pero la sentencia sobre la candidatura de independiente, ¿verdad?,
en el 2010, como les dije antes, pues provocó el impacto político-social de la democracia, ¿verdad? Y por decirlo así, pues ese impacto en la democracia, pues se dio en situaciones, pues, de un tanto cuestionadas, ¿verdad? De esa situación, pues, eh, el impacto positivo en la democracia y participación política de la sentencia sobre candidaturas independientes de la población a renacer, que para aspirar a una candidatura de diputado de la Asamblea, ¿verdad? Y el Parlacen no es necesario permanecer en un partido político. Y es que la lista cierra, ¿verdad? La posibilidad, cierra de que no pueda ser, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, cerrar y no bloquear a candidatos políticos que obstruyen en que los ciudadanos elijan directa y libremente la candidatura de su preferencia, lo que puede, digamos, lo que contribuye a una transparencia de elección. En el 2011, eso pues de elecciones, ¿verdad? En el 2011, la sentencia sobre la candidatura de partidos de PCN y PDC causó el impacto positivo para la democracia de El Salvador, de alguna manera, y al considerarse que el resultado del porcentaje, pues, de votos en la elección reflejada que los ciudadanos, pues, ya no se sentían identificados con digamos, partidos, de alguna manera, partidos políticos o instituciones políticas para que las representen y defendiendo sus intereses, ¿verdad? En el año 2012, con la sentencia de elección de magistrados para formar parte de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2012-2015, con el contenido del fallo de la misma, tenía un doble impacto, siendo en un primer momento negativo. ¿Por qué? Porque fomentó una crisis institucional, un medio de ataques y acusaciones verbales entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, que provocan inseguridad jurídica o incertidumbre, ¿verdad? Para poderla, digamos, determinar, ¿verdad? Esa sentencia impactó positiva, pues en el sentido de que manifestó un control interorgánico más evidente sobre las atribuciones de la Asamblea Legislativa, lo que coadyuvó a la consolidación de la justicia constitucional. La sentencia 2013, ¿verdad?, que sobre la destitución del ministro de Seguridad y el general Munguía Payés, impactó de forma negativa porque las causas de destitución fueron por pertenecer a una institución para impacto positivo, ¿verdad? Para una institución, sobre todo, pues, esta que provoca inseguridad o incertidumbre para la población que digamos que encontraba en la despectiva. Sin embargo, la sentencia impactó positivamente en el sentido, ¿verdad?, de un control interorgánico más, ¿verdad?, más evidente sobre la atribución de la Asamblea, a lo que coadyuva a la consolidación de la justicia, ¿verdad? La sentencia 2013 sobre la destitución del Ministerio de Seguridad, el general Munguía Payés impactó en formas negativas, por decirlo así, formas negativas, esto pues para establecer, ¿verdad?, porque las causas de destitución, ¿verdad?, fueron por pertenecer a un instituto constitucionalista reconocido como lo es la Fuerza Armada de El Salvador, causando una grave discusión al velar, ¿verdad?, y al determinar, pues, en el sentido, pues, que esa, pues, en forma negativa, pues, por la causa de destitución, fueron a pertenecer a una institución ricaldone, reconocida como lo es la Fuerza Armada de El Salvador, causando un grave dispuesto, ¿verdad?, el sector político. ¿Para qué? Para realizar la sentencia, ya que se anuló el derecho de optar a cargos públicos por los militares, ¿verdad? Eso pues debemos de decirlo en ese sentido. Ahora bien, a partir del estudio teórico, pues teórico jurídico que se ha expuesto con respecto a la interpretación constitucional,
evoluciona e impactó el político social, y es de nuestro criterio compartir a ciertos aspectos la teoría de Konrad Hesse, por ser la más cercana a nuestro positivo, y es necesario recalcar que él no presenta, digamos, con proponer, ¿verdad? Un método de investigación, ¿verdad? Eh, Esto, componer un método de investigación y de interpretación constitucional, pues considera, ¿verdad?, que no debe establecerse, ¿verdad?, un método, porque se trata de una labor que no puede ser petrificada por reglas de metodología. Sin embargo, muchos tribunales constitucionales, incluida nuestra sala de lo constitucional, la han elevado en la materia de teoría y de métodos de interpretación constitucional. Ese, como llama a la utilización de principios, a la consideración de la realidad social al momento, ¿verdad?, de, de establecerlo. Debo decirle que ese se llama a la utilización de principios y a la consideración de la realidad social de momento coadyuvante, ¿verdad?, o coyunturales, ¿verdad?, actuales, y de parámetros, ¿verdad?, que no se encuentran dentro de la disposición para que se le corresponda. Así también la afirmación de que el Tribunal Constitucional nunca puede estar sobre la Constitución, que es vista como un programa en el cual se observa el espíritu o visión de la Constitución, y en este sentido, así habrá constituciones de corte literal, social, ¿verdad?, democrática y humanista. Así nuestra Constitución, la última que de categoría, ¿verdad?, se establece, esa última de categoría que se establece, pues en todas sus disposiciones se encuentra diseminadas principios que son eminentemente personalistas, en donde se interpreta este propósito, en este caso la interpretación constitucional debe ser correspondiente al principio, ¿verdad?, correspondiente a ese principio que se establezca, ¿va? Pero debe ser correspondiente al ser humanista, ¿va?, siendo la finalidad, ¿verdad?, de la misma, pero la finalidad no puede ser vista en torno al contexto constituyente constitucional como la intención del mismo al momento de crear la Constitución. Y estas últimas afirmaciones, ¿verdad?, de alguna manera, estas afirmaciones, pues de alguna manera dan o ubican, pues, en la idea de que el constituyente siempre ha sido y el pueblo, de tal manera que el poder constituido, ¿verdad?, o órganos del Estado nunca pueden estar sobre el poder constituyente, y por esa, digamos, existencia actual de interpretaciones deben de basarse sobre problemas sociales que afectan al constituyente, ¿verdad? Que la interpretación constitucional debe cumplir con la finalidad axiológica que guarde la Constitución, ¿verdad? Esa Constitución ya no establecerla, ¿verdad? O cómo interpretarla. Pues por eso esa finalidad axiológica que guarda la Constitución, porque la sala de lo constitucional, a ser última instancia en interpretación, tiene una gran responsabilidad, ya que el título de máximo de intérprete supone también que la misma accede de los derechos explicados, ¿va?, o explícitos, ¿verdad?, e implícitos de la Constitución. Hesse, como les decía, ¿verdad?, Hesse llega a la conclusión que, digamos, que interpretaciones que se basen en métodos clásicos, en especial el gramático, ¿verdad?, y el histórico, son rechazados porque limitan labor interpretativa, además de ser resabios de decisiones constitucionales, ¿verdad? Pero cuando es abierto de la Constitución y cuando existe una amplia gama de recursos de tipo, ¿verdad?, que deben de establecerlo, hay que reconocer que en toda la teoría está no puede absolutizar, ¿va?, por lo que debe evolucionar el pensamiento con el devenir del tiempo por necesidades sociales, realidades políticas, sociales, que vaya surgiendo en correspondencia a nuevos valores, y participar así en teorías que tomen en cuenta, ¿verdad?, lo que se debe de ser, ¿verdad? Es decir, reconocer que en toda teoría está
que no puede absolutarse, por lo que debe evolucionar el pensamiento con el devenir del tiempo, por necesidades sociales, ¿verdad? Realidades político-social que vayan surgiendo, la correspondiente nuestra nuevos valores, ¿va? Y principios, así como teorías que tomen en cuenta derechos humanos. Por ello que a nivel personal yo considero, ¿verdad?, que las afirmaciones, que los principios y criterios interpretativos claves para lograr una interpretación constitucional fáctica sobre la que trascienda niveles de validez, ¿verdad? Ya que en determinados métodos que podrían ser válidos, legítimos, que no, pero no factibles en su operación, pues en su operatización, ¿verdad? La interpretación fáctica o factible sería aquella que en su aplicación cumple efectivamente, ¿verdad? Digamos que, pero no factible en su operación, pues la interpretación factible sería aquella que en su aplicación cumple efectivamente con los órganos constitucionales, y en este tipo de interpretación es aquella que busque la protección de personas humanas, ¿verdad? Como origen y finalidad del Estado, acudiendo, ¿verdad? De alguna manera, pues, acudriñando, por decirlo así, el lenguaje salvadoreño del texto de la Constitución, parámetros enfocados en la protección de derechos de la misma, y reconocer, ¿verdad? Los derechos que no se encuentran expresamente, es decir, los derechos políticos, ¿verdad? Pero que a su vez, ¿verdad?, podría interpretarse, pues, como, ¿cómo decirlo? Pero que a la hora de realizar la actividad interpretativa, los magistrados también busquen el reconocimiento, pues, y la protección de los derechos humanos, que quiere legitimizar o legitimidad, ¿verdad?, sobre la legalidad, pues, y siendo esta la fase fundamental para la consolidación del Estado, pues, constitucional del derecho, con interpretaciones, ¿verdad?, determinante, con interpretaciones que renueven la Constitución, pero que al mismo tiempo emitan argumentos que den validez y justificación de la manera, ¿verdad?, que dentro de esa situación pudiese ver, ¿verdad?, esa fundamentación, pues, consolidación del Estado constitucional del derecho, con interpretación de que renuevan la Constitución, ¿verdad?, pero que al mismo tiempo emitan argumentos que le den validez y justificación de tal manera que se manifiesten sobre los magistrados que protegen, pues, y la Constitución únicamente en el texto, sino en valores y principios que consideran que los hechos hechos para encontrarlos hay que interpretarlos. Además, es necesario que la interpretación sea actual, que conozca e incluya la realidad en la cual se encuentra la persona, pero observada como un sujeto concreto que es superior a las normas, pero el interés debe ser responsable, ¿verdad? Para su interpretación podría afectar, ¿verdad?, la esfera política de este sujeto, y afectada que no es o que no percibe, ¿verdad?, en el ascensor, pues, que ¿verdad? Me refiero en esa situación, por ponerlo desde ese punto de vista, ¿verdad?, que su interpretación podría afectar la esfera jurídica de ese sujeto, pues, y afectación que no es percibida en abstracto, sino en concreto, interpretaciones sistemáticas, finalistas, evolutivas, dinámicas, integrales, y de autointegración, previsoras y razonables, estas orientadas a la justicia, y son las que consideran interpretaciones idóneas con fuerza para la consolidación del Estado constitucional de derecho, porque en ellas, pues, se evidencia el reconocimiento de la persona humana como eje de toda actividad, ¿verdad?, del Estado, incluyendo la interpretación constitucional, además de los principios de interpretación constitucional que posibiliten la interpretación, que evidencien vocación de servicios en el intérprete, la interpretación en los cuales se toman arbitrariamente y con conveniencia todos y métodos, ¿verdad?, que se basaban en eso, pues, que interpretaciones arbitrarias, pues, y principios de interpretación jurídica y constitucional conllevan a la incongruencia de los argumentos que expone el intérprete de su sentencia, y es que la argumentación y motivación jurídica que se manifiesta en las sentencias de inconstitucionalidad, pues, tiene mucho que ver con el entendimiento y aceptación por parte de la población de la interpretación realizada por el magistrado, ya que la argumentación jurídica
es lo que justifica la inclusión o exclusión, ¿verdad? De ciertos criterios de interpretación constitucional, así también son los que ilustran a la población de la línea de pensamiento que mantiene la Sala de la Constitucional a la hora de resolver, ¿verdad? El nivel de ética, ese nivel de ética en cada intérprete no deja de ser un factor determinante y ciertamente problemático en la interpretación constitucional por ser un tanto subjetiva la labor interpretativa. De labor interpretativa no existen normas que regulan o controlen los cánones bajo los cuales, ¿verdad? Que se lleven a cabo las interpretaciones que realiza de la Constitución, ¿verdad? Al observar sentencias en las que se evidencia la falta de comportamiento ético, colocan bajo tela de juicio la actividad de la sala, de lo constitucional, provocando inestabilidad jurídica, pues la arbitrariedad de las interpretaciones constitucionales debido a un comportamiento ético-político desfavorable, condicionado por injerencias políticas y económicas, podrían llevar no solo al retroceso del Estado constitucional de derechos, sino también a su irremediable colapso. Eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de saberlo, ¿verdad? Debo de mencionar en el caso que el método de interpretación, cuando hablo de estos métodos de interpretación, deben de tomar en cuenta ustedes que es en el derecho, se llama método de interpretación, el proceso discursivo mediante el cual se aprende, ¿verdad? El sentido de las normas o el de los actos humanos regulados por esta, ¿verdad? Cuando también hablamos de criterios, estos de criterios podemos decir que serían normas para conocer la verdad, pues, o juicios de discernimiento que hacen los jueces o magistrados, pues, y que tienen cimentado, pues, cuando hablamos de interpretación, debo decir que esa interpretación es una acción y efecto de interpretar, de explicar o de declarar el sentido de una cosa, y principalmente el de los textos y faltos de claridad, pues. Cuando hablo también de la hermenéutica, eso también deben de tomar en cuenta que nos estamos dando, o vamos más allá, pues cuando hablamos que la ciencia que interpreta los textos escritos y fija de su verdadero sentido, ¿verdad? El sentido de lo jurídico, pues el arte, la ciencia y la interpretación de los textos legales, a eso me refiero de la hermenéutica. Y la exégesis es la interpretación o explicación aunque así lo se establece, de la Biblia, ¿verdad? Y por extensión solamente a veces y rebusca de otras interpretaciones de derecho o de la ley. Y cuando hablamos de principios, esto es la razón fundamental originada y que causa primera fundamentos o rudimientos de una ciencia o arte, máxima en normas guías, ¿verdad? Ahora bien, en lo axiológico, esto, aunque ya sabemos que es los valores, ¿verdad? Esto es el estudio tratado de los valores, ¿verdad? Estudio y el análisis de los problemas sobre la valoración jurídica. Ahora bien, el formalismo, que podemos decir que es cuando le decimos formalista, esto quiere decir, pues, en este caso y sobre todo en la sentencia, pues, que rigurosa aplicación y observancia en las enseñanzas o en la indagación científica, el método, procedimiento y manera externa recomendado por algunas escuelas. Debemos de tomar en cuenta eso, pues el impacto proviene a la voz de impactus, del latín tardío, y significa en su tercera acepción impresión o efectos muy intensos dejados en alguien, pues, o en algo por cualquier acción o suceso, efectos producidos en la opinión pública por un acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia o una catástrofe, etcétera. Pues eso vamos a ver como el impacto en la evolución, desarrollo o transformación, pues, de las ideas o de las teorías, pues, y este es el cambio o transformación gradual de algo como un estado o una circunstancia o una conducta o una idea, ¿verdad? Etcétera. Esa es la evolución. Cuando vemos lo del contexto, debemos de decir que esto del contexto es el entorno físico o la situación, ya sea política, histórica, cultural o de cualquier otra índole en la cual se considera un hecho. Y cuando hablamos de los canon, eso es del griego canon, ¿va? Que regla, norma, modela y que también son preceptos.
Ahora bien, de esto de la idoneidad, esto hablamos de cuando somos aptos o capaz, competentes y dispuestos suficientemente, ¿verdad? Cuando hablamos de la ética, es el conjunto de normas morales que rige de la conducta humana, ¿verdad? El Estado constitucional, de acuerdo con la opinión de Linares Quintana, el que se caracteriza por organizar la libertad como finalidad suprema, pues, y última del Estado, por limitar y fiscalizar el poder estatal por medio de una división en razón de materia y a veces del territorio por la juridicidad, ¿verdad? O imperio del derecho, por la soberanía popular o por gobiernos de la mayoría, con la colaboración y fiscalización de la armonía y respetando los derechos de esta, pues que se añaden, pues que todas características señaladas por el autor pues se derivan de la Carta Magna o de la Constitución y que generalmente, ¿verdad? Escrita por la cual se rige u organiza la nación, ¿verdad? El Estado de Derecho, cuando hablamos del Estado de Derecho, debemos de entender también que es aquel que el Estado en los tres poderes del gobierno, pues la interdependencia y coordinación, ¿verdad? Y que están coordinadas, pues que representan el gobierno del pueblo por un pueblo y para el pueblo. Ahora bien, la justicia constitucional es el desarrollo de una actividad de carácter jurisdiccional. ¿Por qué? Porque parte de un órgano que posee un estatus diferente, pues, al de la justicia ordinaria y cuya competencia recae sobre los procesos constitucionales. La inconstitucionalidad se da partiendo del principio inexcusable en los estados de derecho, pues, en la supremacía de las constituciones y se han de reputar, pues, como inconstitucionales todos los actos, leyes, decretos, resoluciones que se parten de sus normas o las contradigan. Esa es la inconstitucionalidad cuando hablamos. Ahora bien, para esto del neoconstitucionalismo, debemos de verlo como una serie de fenómenos evolutivos que han tenido evidente impacto, ¿verdad? En lo que se llama pues el paradigma del Estado constitucional, y se trata constitucionalmente que no se limita a establecer competencias o a separar los poderes públicos, sino que contiene altos niveles de normas de normas materiales o sustantivas que condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos. Además, estas constituciones pues contienen amplias categorías o catálogos de derechos fundamentales, lo que viene a disponer, a suponer un marco muy renovado de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sobre todo por la profundidad y grado de detalle de los postulados constitucionales que recogen tales derechos, ¿verdad? Eso por la visión, pues, lo que estamos viendo en ese sentido, ¿verdad? De lo que debemos de entender por cada uno de los conceptos que hemos hablado, pues, en esa, ¿verdad? Para decirlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, como ven, es una situación, sobre todo pues para las interpretaciones que se dan en las resoluciones que se dan, pues sobre todo de la Sala de lo Constitucional para aspectos meramente tan, digamos, pudieran permear pues en una situación, en una sociedad que pueden haber, ¿verdad? Situaciones que pueden dificultar, pues, y ese es el sentido, pues, la interpretación que se le puede dar a estos supuestos, ¿verdad? Que hemos hablado, ¿verdad? También debo de tomar en cuenta que esos cambios de criterios de interpretación constitucional quizás entre interpretaciones que se dan de magistraturas, pues, porque en el caso hemos visto interpretaciones diferentes, pues, y en sí se pueden ir retomando en este apartado una revocabilidad, pues, de jurisprudencia sobre la emancipación de la actual, pues, incluso las salas sobre los criterios se pueden ir dando para establecerlo, ¿verdad? Sobre criterios de interpretación constitucional adoptados por las anteriores magistraturas, y en ese sentido las especialistas afirman que el cambio de criterios en sentencias ya pronunciadas con anterioridad es producto de un proceso natural y dinámico, y así lo han denominado, ¿verdad? Incluso se han interpretado como una ruptura del stare decisis, ¿verdad?
en la cual la evolución del pensamiento debe hacerse notar, pues, y esto es porque no puede absolutarse el principio de stare decisis. Si esto fuera correcto, se estaría dando la categoría de la idea pues, suprema de los magistrados, que como tales son falibles debido a su condición humana, y es factible y posible que pueden equivocarse, y de hecho, pues, o hacen algunas interpretaciones al emitir valoraciones equívocas sobre métodos o principios interpretativos constitucionales, y desde otro punto de vista debemos de decir, ¿verdad? Los argumentos no pueden ser pétreos, pues tampoco les serán criterios de interpretación, y frente a una sociedad cambiante en todo, que nacen en cada nueva necesidad, y que no pueden y no deben de la sala petrificar las interpretaciones constitucionales, pero por este cambio de ruptura de ciertos precedentes, dice la FESPAD, ¿verdad? Que los cambios son propios de la jurisprudencia, ¿verdad? Que en inminentemente revocable para futuras magistraturas, que no pueden ser esclavos de la manifestación, de lo manifestado por sus antecesores, pues. Pero dicho cambio supone una buena argumentación que lo justifique, y no puede ser arbitrarios, ¿verdad? Esto lo estableció Fusade. Por su parte, hay que estar de acuerdo con este cambio de criterios, pues, porque determina la evolución de la interpretación constitucional, y considerando que la actual, incluso actual o actuales que pueden haber, ¿verdad? Sala ha sido moderada, porque incluso puede haber revocaciones expresas que pudieran haber sido mucho más y concluyentes en el cambio de criterios. Es factible constitucionalmente y natural para establecerlo, ¿verdad? Para ir determinando, pues, en conclusión puedo decir que el cambio de precedentes es una forma de revocabilidad de la jurisprudencia que pretende evolucionar el pensamiento jurídico de los intérpretes, logrando evoluciones de interpretación en el sentido que dinamizan las argumentaciones que fueron aceptadas durante muchos años y que ahora podrían resultar obsoletas, ¿verdad? Pero no siempre va a superar una evolución positiva, y esto debe ser la excepción, de ir acompañada de argumentaciones que justifiquen el cambio, ¿verdad? Por otra parte, considero, ¿verdad?, que los magistrados deben de recordar la figura de los derechos adquiridos, y que cuando un derecho se consolide debe de la interpretación ir en pro del desarrollo y jamás en pro de su desconocimiento, ¿verdad? Son aspectos que vuelven un tanto peligroso el cambio de revocabilidad del stare decisis, claro, en posiciones negativas, ¿verdad? Eso debemos de tomarlo en cuenta a la hora de interpretar, ¿verdad? En aspectos, ¿verdad? También le puedo decir que en el caso, pues, de la que ha generado pues las sentencias, bueno, de algunos magistrados, ha sido mayor que la anterior sala, pero ese impacto ha sido mediático, y no solo por un gran revuelo de los medios de comunicación, sino también porque las coyunturas han sido aprovechadas para generar argumentos en campañas electorales y en oposiciones empresariales. Sin embargo, el reconocimiento de la labor que realiza la sala por los ciudadanos, que conlleva una mayor participación, esto que tendría que lograr pensamientos incluso críticos de la sentencia, pues, por parte de ciudadanos capaz de modificar la realidad, ¿verdad? Eso para establecerlo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, pues, creo que quedamos, pues, por la interpretación, ¿verdad? Cómo se han ido dando en estos aspectos, ¿verdad? Les reitero ahora, a partir de esta situación que ya estamos viendo, ¿verdad? Pues que deben de tomar en cuenta, pues, estas situaciones que pueden generar, pues, los impactos que dan también en las sentencias, ¿verdad? Y de alguna manera especificar, pues, en lo que respecta a debemos decir, pues, que ser un sujeto capaz de romper paradigmas, pues, y cuyo pensamiento evolucione, que se transforme en intérpretes de la Constitución, que sean conocedores de sus derechos y utilicen los medios que se encuentran esto a su alcance, pues, como herramientas para ser también controladores de la sala de lo constitucional. Eso, pues, como todo ciudadano, pues, y en base a su participación pueden causar a la sala en la clase de interpretación que desee, pero de esta manera estará dando la legitimidad a la interpretación realizada, porque se cree
un poder comunicativo en la cual es factible la interpretación de la población en la tarea interpretativa, pero no solamente en la sala, también en los tribunales lo podemos ver, ¿verdad? Y eso pues como cualquier ciudadano que no estamos exentos a no tener procesos en los tribunales, ¿verdad? Ya, y en cualquier materia que tienen que ver estas interpretaciones a la luz de parte de los personas pues que al momento de interpretar la Constitución o interpretar las leyes debe de hacerse, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí debemos de tomar en cuenta esa situación, ¿verdad? De interpretación, parte de ese hecho, ¿verdad? De los supuestos de la interpretación constitucional, de esa en sí evolución que parte, ¿verdad? En sí de lo que debemos nosotros como ciudadanos. No sé si hay preguntas hasta este momento, ¿verdad? Abro ese espacio, ese último espacio de preguntas y respuestas por parte de ustedes, para solo reiterarles que el próximo jueves, que sería jueves 2 de diciembre, sería el examen último. Reiterarles lo que ya dijo la universidad, en el mensaje que se le mandé a ustedes, ¿verdad? Que deben de ver, ¿verdad? Que ustedes, pues, de alguna manera, así como lo dice en el mensaje y como se los leo, que habla, ¿verdad? Que todos los estudiantes tienen la facultad para cumplir, ¿verdad? Con alguna de esas obligaciones que deben de acercarse incluso a la UPAN, dice, ya que no podrán realizar las evaluaciones finales. Eso, pues, yo les decía a ustedes que yo les voy a hacer el examen, pero en la plataforma, si aunque ustedes no estén solventes, ¿verdad? Pero si ustedes, ¿verdad? De alguna manera no pueden entrar a la plataforma, ya ustedes integrarán, ¿verdad? Ustedes no lo no van a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso ante todo ustedes tienen que ver, ¿verdad? Ese hecho. Bueno, veo esta última noche con 7 personas y incluso que, que terminó esta cátedra, ¿verdad? No así, pues se ven que no están, como por ejemplo, no veo a Yajaira, ¿verdad? Que es parte de las clases que no ha venido en la última, pues tampoco veo, bueno, nunca he visto a Joaquín Alexander Rivera, ¿verdad? Que serían 2 personas más que faltarían de esta última clase. Bueno, ustedes, ¿verdad? Y de ahí, pues, no veo a quién más, no veo. Veamos. Y Nancy, que no está con ustedes, ¿verdad? Entonces, bueno, para que vean, ¿verdad? Y culminamos este último ciclo, solo darle las gracias, pues, por permitirme que ustedes, pues, me escucharon, sobre todo mis clases, ¿verdad? Un gusto estar en el último, bueno, con ustedes, pues, culminar, ¿verdad? Solo desearles que sigan continuando con su carrera, pues, que no desfallezcan, más sobre todo en estos momentos de pandemia que estamos, ¿verdad? Abro ese momento de preguntas y respuestas. Si no las hay, pues solo esas eran las últimas indicaciones que les doy, ¿verdad? Y reiterarles que el examen va a ser únicamente en la hora clase de el examen, ¿verdad? Que va a ser, como es, de 6:20 a 7:40 el examen, ¿verdad? Reiterarles eso y viene todo lo que hemos visto, último que hemos visto, ¿verdad? Solamente eso. Me quedo con ese espacio, pregunto si hay preguntas y respuestas. Todo bien, Lick, todo bien, gracias. Ok, bueno, pues cuídense entonces si no hay preguntas. ¿Sí? Esta es la última clase, disculpe. Sí, esta es la última clase, ya no vamos a tener más clases. Ajá, la otra semana es. El día martes Ok, no te perfecto. va a dar clase. El próximo, le vuelvo a repetir, Jueves 2, como le correcto. vuelvo a repetir, es el próximo jueves 2 que va a ser el examen, ¿verdad? Y en hora clase, y les reitero, tienen que estar al día, ¿verdad? Porque la universidad está diciendo que no les va a hacer el examen. En mi caso lo voy a hacer, pero si no logran entrar a la plataforma, es cuestión ya de ustedes, ¿verdad? Porque el examen va a ser en la plataforma Moodle, ¿verdad?
Entonces, solamente eso, ¿verdad? Cuídense Feliz, entonces. gracias. Va, pues, Un feliz gusto. noche. Cuídese. Mucho gusto Muchas entonces a gracias, todos. Lick, por todo. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Bueno, Gracias. Gracias, Litos, buenas En verdad noches. disfruté esta cátedra. Siento que ha sido uno de los catedráticos que pues ha sido más completa. Entonces yo sé que a veces quizás no hubo tantas preguntas de nuestra parte, pero siento que sí, usted tiene mucho conocimiento y entonces me ha llegado bastante. Muchas bueno, bueno, es un gusto entonces haber hecho esa transmisión de mis conocimientos para con ustedes, ¿verdad? Sobre todo usted, Priscila. Cuídese, oye, bendiciones. Igual, bendiciones a todos. Adiós. Bendiciones. Adiós.